o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro buen Dios y Padre sea con cada uno de vosotros. La Iglesia de Dios les saluda y comparte una reflexión a la luz de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad abordaremos una reflexión que tiene como título El Dios de Israel. Un título que establece una relación de pertenencia. Cuando hacemos referencia sobre el Dios de Israel, nos da un indicativo de pertenencia. Dios de Israel. Es decir, hay una asociación entre un pueblo y nuestro buen Dios y Padre, Dios de Israel. Esa relación de pertenencia que la encontramos a la luz de las Sagradas Escrituras. Diversos versículos en la palabra de nuestro Dios dan testimonio de esta relación del Dios de Israel. Tenemos el caso en Isaías, capítulo 41, y en su versículo 13. Dice así las Sagradas Escrituras: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano, y te dice: no temas, yo te ayudo. Obsérvese en este verso, Isaías 41:13, esa relación de pertenencia, cómo sale a la luz. Obsérvese: yo soy tu Dios. Obsérvese: yo te sostengo. Vea, no temas. En otras palabras, en mí estás seguro. Yo te ayudo. O sea, no estás desamparado. Una relación en la que se hace sentir Dios para Israel. Una relación que no da un indicativo de irresponsabilidad de Dios para con Israel. Dios mismo asume sobre su creación y lo hace tan suyo. Y lo hace tan suyo porque de hecho es suyo. Isaías 43:1 describe: el Señor tu creador, el que te formó. Y dice más específicamente: mío eres tú. ¿Qué relación más íntima la que expresa Dios para con Israel? Yo soy tu Dios, yo te sostengo, no temas, yo te ayudo, yo soy tu creador, yo te formé, mío eres tú. Encierra toda aquella relación entre Israel y Dios que le dice: mío eres tú. Y el hecho de ser Israel de Dios, dice aquí Isaías 43, ahora el versículo 2, pasarás por las aguas, pasarás por los ríos, pasarás por fuego. Y como ya lo había dicho en versos anteriores, bueno, ¿cuál es el problema? Yo soy tu Dios, yo te sostengo, no temas, yo te ayudo. Dice este verso 2 de Isaías 43, yo estaré contigo. Si hay que pasar por el agua, yo estaré contigo.
Si hay que pasar por los ríos, yo estaré contigo. Si hay que pasar por el fuego, yo estaré contigo. Bendito Dios que no es hombre para que mienta, y su palabra en esta relación Dios-Israel no ha fallado. Tanto es, o hasta con una expresión más grande, lo relaciona Zacarías capítulo 2 y versículo 8. Porque el que os toca, estamos hablando Dios Israel, porque el que os toca la niña de su ojo. Así dice el Señor. ¿Qué situación más especial el papel que Dios toma para con Israel? Por eso en las Sagradas Escrituras, en la historia misma de Israel, describe, cuenta, nos narra esa relación Jehová e Israel. Y las Sagradas Escrituras y la historia describe esta relación y sigue escribiendo la historia sobre el Dios de Israel. Vemos, para tocar algunos puntos en las Sagradas Escrituras o mencionarlos, porque no voy a leer en la palabra de nuestro Dios, sino solo menciono. Vemos, por ejemplo, desde Abraham: sal tú de tu tierra y de tu parentela. Y le dice: todo lo que ves te lo daré por heredad. Y haré de ti esa simiente grande como las estrellas, como la arena en el mar. Vemos cómo viene formándose esta relación Dios-Israel. Para avanzar un poco más en la historia y la escritura, vemos el recorrido de Egipto hacia la tierra prometida. Cómo se cumple lo que mencionó de sacarlo con brazo o con mano fuerte a Israel de allá de aquella esclavitud. Y de hecho describe las Sagradas Escrituras cómo Israel cruza el mar, cómo Israel es acompañado de una nube, en el día como una sombra, en la noche dice que había una columna de fuego. Vemos cómo Israel, deseando agua, brota agua de una roca. Vemos a Israel cómo es alimentado por nuestro Dios con el maná. Vemos en sus vestiduras, describe la Escritura, que pudieron tener vestidura todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Vemos esta relación Dios e Israel. Llegamos a los tiempos de los reyes y vemos cómo Jehová, nuestro Dios, él mismo era quien peleaba las batallas de Israel. Se identifica Dios en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 24:8. El Señor, dice el Salmo 24:8, el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Como que si Dios mismo está peleando la batalla por Israel. ¿Cómo estuvo a la par o cómo está Dios a la par de Israel? ¿Cómo en la historia de Israel está su Dios acompañándole? Está su Dios con él. En todo momento, en todo instante, está el Dios de Israel. En la historia, en algún momento, muchos hombres identificaron al Dios de Israel. Muchos hombres se dieron cuenta que tocar a Israel era tocar a Dios mismo. Por ejemplo, encontramos aquí en Daniel capítulo 2 y en el versículo 47
un testimonio de un hombre que se expresó así del Dios de Israel. Daniel capítulo 2 y versículo 47. El rey habló. En este caso, el rey que está hablando es Nabucodonosor. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores. En otras palabras, le está diciendo: Israel sí tiene un Dios. Israel sí tiene un Dios que es sobre todos los dioses. Israel tiene un Señor que es Señor de reyes. Los mismos hombres en la historia que vivieron y conocieron de Israel testificaron del Dios de Israel. Testificaron de cómo el Dios de Israel estuvo con sus hijos, estuvo con su pueblo. Daniel en sus capítulos describe cómo hasta otros hombres confiaron o terminaron confiando en el Dios de Israel, porque vieron cómo el Dios de Israel se manifestó precisamente para Israel. Le dice a Daniel, uno de los reyes: el Dios a quien tú sirves constantemente, ¿te ha podido librar, oh Daniel? Cómo la relación Dios-Israel se dio a conocer en la historia a través de la fe, a través de la fidelidad, a través de la confianza que estos hombres, que estos profetas, que estos reyes, que estos jueces tuvieron para con su Dios. Amados, tan fiel es el Dios de Israel que después de amar, que después de cuidar como a la niña de sus ojos, que después de atender a su pueblo, que después de entregarse a su pueblo, como dice Lucas capítulo 13 y en su verso 34, Jerusalén, Jerusalén, mataste, dice, a los profetas, apedreaste a los que te envié. Cuánto, en otras palabras, cuánto di por ti. Como una gallina cuida a sus polluelos o como una gallina hacia sus pollitos, quise hacer yo lo mismo contigo y no quisiste, dice. Dios, el Dios de Israel, fue así para con su pueblo. Y aún su pueblo, no queriendo, no dejó hasta allí a su pueblo. Era y es su pueblo. Son los llamados de su nombre. Es la niña de sus ojos. Entonces vea el Dios de Israel hasta dónde va para con Israel. Que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Jesús lo dijo. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y respondiendo él, dijo, esto lo menciona el maestro ya cumpliendo su ministerio. Esto lo menciona el maestro después de que el Padre no escatimó y le envió a cumplir este ministerio. Y respondiendo él dijo, o sea, el maestro, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hasta dónde trascendió el Dios de Israel? Que después de traerlos en esa relación, y como describe Lucas 13:34, no quisieron, manda a su Hijo en rescate
por aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, Israel por voluntad divina, Dios le escogió para tener una relación con Él, para ser su Dios. Por voluntad divina le escoge. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al verso 9. Lo resumiré con estas expresiones. Dice Deuteronomio dentro de estos versos, siendo los más insignificantes. Israel dice, siendo uno de los pueblos más insignificantes. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Dios de Israel? Pero los amó e hizo un juramento a su favor. Les ama y por amor jura para con ellos, y ese juramento lo ha cumplido, lo sigue cumpliendo, y valió tanto la palabra de nuestro Padre Celestial que envió a su Hijo aún en rescate por su pueblo. Así los ama. Así es el amor del Dios de Israel. Y dice el versículo 9 de Deuteronomio 7. Confirma lo que hemos venido mencionando. Jehová tu Dios es Dios. Y es Dios, dice el verso 9, y es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es así el Dios de Israel. Israel ha gustado del amor de su Dios. Israel ha gustado también de otra parte de su Dios, de aquella parte que menciona que es un Dios fuerte y celoso, que es un Dios que también puede ser fuego consumidor. Israel ha gustado esas facetas del Padre Celestial, de su Dios. Pero allí está su Dios y estará su Dios para con su pueblo, guardando el pacto, guardando la misericordia, siendo fiel a su juramento, un juramento que hizo por amor. Bendito Dios por el Dios de Israel, que ahora también es nuestro Padre. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vosotros. Paz, amados hermanos y hermanas.